Bienvenidos, esto es Radio Sefarat y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares y unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola Jorge. Hola, ¿qué tal, Raquel? Estos son los titulares. En su reunión con Netanyahu, Trump advierte de un infierno si jamás no se desarma en muy poco tiempo. Trump afirma que Herzog le dijo que el indulto a Netanyahu está en camino, pero el presidente israelí lo niega. Ante amenazas de un nuevo enfrentamiento con Irán, los expertos advierten que las defensas antimisiles podrían no estar listas. En 2025 se produjo una fuerte caída en la inmigración a Israel, incluso cuando aumentaron las llegadas desde países occidentales. El gobierno español autoriza la compra de material militar a Israel porque dicen que no hay alternativas inmediatas. Vamos con la primera de las noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes a Hamás con un castigo infernal si no se desarma en un periodo muy corto, en comentarios pronunciados junto al primer ministro Benjamin Netanyahu después de su reunión en el resort Mar-a-Lago en Florida. La advertencia formó parte de una serie de declaraciones sobre temas regionales clave que Trump hizo a la prensa antes y después de la reunión a la hora del almuerzo con Netanyahu y su equipo, incluyendo la afirmación de que Estados Unidos respaldaría un ataque israelí contra Irán si este último continúa avanzando en sus programas nucleares y de misiles balísticos. También elogió a los líderes de Turquía y Siria, con los que Israel ha mantenido enfrentamientos en los últimos meses. Trump dijo que tiene la intención de avanzar a la segunda fase del Plan de Gaza tan pronto como podamos, pero no llegó a ofrecer un cronograma firme para el proceso, que se ha estancado debido a que tanto Israel como Hamás se han irritado por implementar varias partes de la propuesta de 20 puntos presentada en septiembre, la última vez que Netanyahu estuvo en Estados Unidos. Durante aquella visita, Netanyahu abrazó el plan de Trump, que incluía la posibilidad de una vía hacia un futuro Estado palestino, algo que él y sus socios de coalición han rechazado durante mucho tiempo. Sin embargo, finalmente, Israel y Hamás firmaron un documento separado que solo se refería a la primera fase del alto el fuego, la retirada inicial de Israel de la Franja de Gaza hacia la recién establecida línea amarilla, un intercambio de rehenes por prisioneros y un aumento de la ayuda humanitaria. Aunque funcionarios estadounidenses han afirmado que Hamás también acordó desarmarse durante una reunión de último momento antes de que se firmara el acuerdo de la fase 1, el 9 de octubre, Hamás lo ha negado repetidamente e insiste en que solo renunciará a sus armas a través de conversaciones que resulten en el establecimiento de un Estado palestino. La falta de avances en este asunto ha empañado los esfuerzos para la transición a la segunda fase de alto el fuego, que supuestamente incluye la creación de un gobierno de transición de tecnócratas palestinos que gestionará los asuntos cotidianos de la franja hasta que la autoridad palestina implemente las reformas necesarias para asumir el control. El gobierno contaría con el apoyo de una fuerza internacional de estabilización que ayudaría a estabilizar Gaza y avanzar en la desmilitarización de la franja. Cada uno de estos organismos estaría supervisado por una Junta de Paz integrada por varios líderes mundiales y presidida por Donald Trump. De todo esto que ha comentado el presidente estadounidense, realmente es a veces difícil colegir exactamente qué es lo que piensa hacer. Por una parte, amenaza jamás con que se puede desatar una acción bélica nuevamente, o abrir las puertas del infierno, a veces se ha referido así, pero en la práctica es que estas amenazas se han repetido en tantas ocasiones que quizás han perdido la efectividad que tenían antes, ¿no? Aparte que siempre resulta más fácil amenazar a un país o a un gobierno que a un grupo terrorista que no actúa exactamente según las mismas pautas que los países o estados. Bueno, vamos a ver si de esta reunión, de esta quinta reunión que mantiene Netanyahu en menos de un año con el presidente de Estados Unidos, esta cara a cara, van a salir
acciones que puedan desatascar este proceso de paz eh, que tiene principalmente un componente, ¿no? Que es el que está actuando como palo en las ruedas y es que jamás no quiere desarmarse. Y eso para el gobierno israelí, para el gobierno de Netanyahu, creo que para la mayoría de la población israelí es una cuestión imprescindible para seguir adelante y lograr ese horizonte de transformación de esa sociedad gazatí enloquecida, por qué no decirlo así, durante estos últimos 18 años por un régimen totalitario terrorista que ha lavado el cerebro a toda una generación y ahora va a ser muy difícil devolverla a otro sitio y convertir esa zona del planeta en no solamente nuevamente en un sitio habitable en condiciones humanas, sino también en un sitio que pueda llevar prosperidad, tranquilidad y paz a sus habitantes. Continuamos hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó el lunes que el presidente israelí Isaac Herzog estaba a punto de emitir un indulto al primer ministro Benjamin Netanyahu, lo que provocó una negación inmediata de la oficina de Herzog. No ha habido una conversación entre el presidente Herzog y el presidente Trump desde que se presentó la solicitud de indulto, afirmó la oficina del presidente israelí en un comunicado emitido apenas unos minutos después de los comentarios de Trump. En él se decía que el presidente israelí habló hace varias semanas con un representante en nombre del presidente Trump, quien preguntó sobre la carta del presidente estadounidense, refiriéndose a una carta de noviembre que Trump envió a Herzog, instándolo formalmente a indultar a Netanyahu. Durante esta conversación se explicó en qué etapa del proceso se encuentra actualmente la solicitud y que cualquier decisión al respecto se tomará de acuerdo con los procedimientos establecidos, agregó la oficina de Herzog. Esta segunda noticia nos trae nuevamente al Trump que hemos conocido ya en estos meses de gobierno, más que en su cadencia anterior al frente de los Estados Unidos, y es el Trump que hace declaraciones bastante insensatas y basadas en sus propios pensamientos, es decir, eh, meter en el proceso de eh, indultar al primer ministro Benjamín Netanyahu por parte del presidente de Israel es una cosa, aparte de que una inferencia gravísima, es contraria a la ley en Israel. Primero, que no ha sido juzgado todavía, es decir, uno puede pedir un indulto una vez que ha sido condenado, pero no antes de acabarse el juicio, y esto todavía no ha sucedido. Segundo, ponen un compromiso a alguien como el presidente de Israel, que es una figura más bien diplomática que política, y que no puede actuar de espaldas a lo que la calle en Israel está protestando, no de hace meses, sino desde hace años. Es decir, estamos viendo que hay un enfrentamiento muy fuerte dentro de la calle israelí, que representa el enfrentamiento que hay entre el poder ejecutivo y el poder judicial, por ejemplo, y que, bueno, también tenemos a un Netanyahu que mmm, ha dirigido con mano firme, no hay que negarlo, la batalla, esta guerra de 2 años, pero es una guerra en la cual él tiene también una buena dosis de responsabilidad de que haya sido como ha sido, porque en los meses y años anteriores al estallido de esta guerra, cuando ya las fuerzas de Hamas se estaban preparando para este plan asesino, pues él seguía rebajando las tensiones y centrándose en lo bien que le iban las iniciativas diplomáticas, económicas, etcétera. Así que cada uno creo que tiene que apechugar con lo que le ha tocado
y tampoco es cuestión de meter al pobre presidente de Israel, a Isaac Herzog, que como decimos es una figura más representativa que alguien que pueda tomar una decisión como la del indulto que pide Donald Trump, porque Israel es diferente de la política estadounidense. En Estados Unidos, cuando un presidente acaba su cadencia y es sustituido, en general, pues sí que amnistía o indulta a muchos que están condenados, etcétera, pero no es el caso de Israel, donde sí hay dos poderes, es decir, que hay un poder que es el ejecutivo, que representa al gobierno, y otro que es más representativo, que es el del presidente del Estado de Israel. Continuamos. A medida que se acumulan informes de inteligencia que apuntan a una renovada producción de misiles iraníes desde la guerra de junio con Israel, los analistas creen cada vez más que podría estar acercándose una nueva confrontación con Irán. Pero una nueva guerra puede encontrar a Israel menos equipado para defenderse contra la todavía potente amenaza de los misiles de Teherán, de lo que estuvo en la ronda de combates de 12 días de la primavera. El conflicto de junio expuso no solo la magnitud de la amenaza misilística iraní, sino también los límites de las defensas desplegadas contra ella. Si bien Teherán ha tomado medidas para reconstruir y ajustar sus operaciones de misiles, Israel y Estados Unidos siguen limitados por el agotamiento de sus arsenales de interceptores y los largos plazos de producción, una dinámica que, según los expertos, podría alterar fundamentalmente el próximo enfrentamiento. Según algunos informes, Irán habría recibido múltiples envíos de perclorato de sodio, un ingrediente clave utilizado para producir el propulsor sólido para los misiles convencionales de alcance medio de Irán, que llegaron desde China al puerto iraní de Bandar Abbas a partir de fines de septiembre. Las informaciones que llegan desde Irán son bastante confusas, incluso para los medios de comunicación y para la propia inteligencia israelí. Sabemos que en los ataques que se produjeron este año durante esa guerra de 12 días a las centrales donde se estaban desarrollando las bombas atómicas, pues se destrozó una parte muy importante del arsenal de Irán, pero Irán, el régimen de Irán, mejor dicho, está muy ofuscado y aparte para ellos es vital que pueda producir una victoria, aunque solo sea parcialmente moral, de respuesta a Israel, porque ya hemos visto estos días que la gente empieza a salir a las calles. Son 46 años del régimen de los ayatolás. La gente está muy harta y más allá de las ideologías, están muy hartas porque la inflación es implacable, la devaluación de la moneda es terrible, incluso el mercado de Teherán ha decidido hacer una huelga, los estudiantes salen a las calles, ya no es solamente el tema de las mujeres y el velo, sino que es algo mucho más amplio de lo que fueron hasta ahora las protestas en todas las votaciones o comicios que se celebraron en Irán, que saben que no es exactamente una democracia, aunque se vota, pues los candidatos a ser votados son todos los que aprueba el líder espiritual supremo. Así que por una parte, esto puede ser bueno para Israel, que haya un cambio de régimen, pero sabemos que después de 46 años, pues los ayatolás se van a resistir y van a poner en marcha todos los mecanismos que tengan, incluso los más brutales, no solamente para controlar a su población, sino para demostrar que aún están vivitos y coleando y amenazando a Israel y procurando mantener su liderato en el mundo musulmán. Son tiempos muy difíciles para el régimen iraní, pero justamente esa desesperación los hace tremendamente peligrosas y hemos visto que, entre otras informaciones de los últimos tiempos,
eh, Irán ha recibido de China múltiples envíos de perclorato de sodio, que es un ingrediente clave para el propulsor de los misiles de alcance medio de Irán, que son los que podrían llegar hasta Israel. Y si bien no hayan desarrollado, todavía no tengan, eh, digamos, bombas atómicas, sí que pueden atacar con bombas no convencionales, con gases y con cuestiones biológicas, algo que sería tremendo en la zona y para lo cual Israel, aunque tiene un desarrollo de armas formidable, pero aún no tiene un despliegue de ese nuevo artefacto, el Iron Beam, que pueda cubrir todo el territorio como un paraguas hermético ante este tipo de ataques. Así que hay inquietud en Israel porque las informaciones que llegan son bastante confusas, no porque no se tenga información, sino porque hay una confusión muy grande dentro del propio régimen de los ayatolás que los puede volver desesperadamente peligrosos. Unos 21.900 nuevos inmigrantes se mudaron a Israel en 2025, dijo el lunes el Ministerio de Inmigración y Absorción, una caída pronunciada de alrededor de un tercio con respecto a las cifras del año anterior, ya que las llegadas desde Rusia se redujeron. Sin embargo, la Aliyá, que en hebreo significa inmigración a Israel, desde Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y otros países occidentales, aumentó drásticamente en medio de un antisemitismo en aumento que afecta a las comunidades judías de todo el mundo, incluidos ataques terroristas mortales de alto perfil contra objetivos judíos como el ataque de Yom Kippur en una sinagoga de Manchester, Reino Unido, y la masacre de este mes en un evento de Hanukkah en Sydney, Australia. Unos 13.600 inmigrantes no rusos llegaron en 2025, un aumento del 23,6% respecto de los 11.000 de 2024 y un aumento del 81% respecto de los 7.500 nuevos inmigrantes de 2023. Como cada año desde la década de 1990, la mayor cantidad de inmigrantes provino de Rusia, con aproximadamente 8.300 en 2025. Esto representó una disminución del 57% con respecto a los 19.500 que llegaron en 2024 y una fracción de los 43.500 que llegaron de Rusia en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte del país. La mayor parte del drástico aumento de la inmigración en Israel y su posterior descenso desde 2022 se atribuye al aumento repentino de la inmigración procedente de Rusia y Ucrania al comienzo de dicha guerra. Recientemente se ha publicado una estadística que aborda el tema de la inmigración a Israel en el año 2025 y bueno, en comparación a años anteriores, esta inmigración se ha reducido, lo cual tiene bastante lógica si pensamos que es un país que está en guerra. Ahora bien, durante el año 2024 hubo una especie de boom de inmigración de países como Rusia o Ucrania por justamente temas de la guerra propia que ellos mantenían. Ahora esta inmigración, al menos desde Rusia, ha disminuido y empieza a ser más, a tener más peso la inmigración de los países de Occidente, es decir, europeos, de Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, porque tampoco en Europa faltan razones para que los judíos se sientan amenazados. Solamente hay que recordar lo que ha pasado durante el último mes o 2 meses con el atentado en Manchester y el más reciente en Australia, aunque estamos hablando de un continente diferente, pero que pertenece, digamos, al ámbito de las naciones más democráticas o avanzadas en el mundo y donde hay comunidades judías. Así que, si bien este año ha sido un año bastante escaso en nuevos inmigrantes, si la primera noticia de la que hablábamos, de que
jamás deponga las armas de alguna manera, no constituya una amenaza y se pueda seguir adelante con el plan de paz de Trump, pues esto sí que atraería nuevamente a inmigrantes judíos de muchas partes del mundo, porque allí, fuera de Israel, sigue la guerra, una guerra que se ha intensificado, una guerra contra el antisemitismo que se ha desbocado en los últimos tiempos. Si bien el pasado 23 de septiembre el ministro de Economía español anunciaba el embargo total de armas a Israel, prohibiendo las importaciones de origen israelí y las exportaciones hacia el país de Oriente, 3 meses después, el gobierno de España ha autorizado transferencias de material militar de Israel porque no hay alternativas inmediatas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado que los productos sean armas, asegurando que se trata de componentes técnicos para aviones Airbus. En sus palabras, para que la compañía aeronáutica pueda exportar materiales específicos y continuar su trabajo, necesita esa tecnología israelí, la cual se utiliza con una finalidad industrial, comercial y la exportación, que para nada, destacó, está relacionado con el ámbito de las armas. El pasado martes, el Consejo de Ministros autorizó esta transferencia que, según exponen, es de carácter excepcional para proyectos aeronáuticos con gran potencial industrial y exportador. Además, la ministra ha sido tajante al alegar que España ha comprado armas a Israel, especificando que se trataba de tecnología para determinados programas y asimismo recordó que su ministerio se encuentra en un plan de desconexión de la tecnología israelí con el objetivo de que sea la industria nacional la dedicada a estos proyectos. Por último, volvemos a hablar del gobierno español en su relación con Israel. Ya saben que el 23 de septiembre el ministro de Economía anunciaba que había un embargo de armas, de compra de armas a Israel, también de ventas, etcétera, etcétera. Se llenaron la boca con declaraciones que fueron muy del agrado de los socios de gobierno del Partido Socialista, pero evidentemente el problema es que España depende, sí, depende de Israel para su defensa. A pesar de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ahora viene a anunciar que evidentemente van a tener que seguir comprando componentes técnicos, como los llama, dice que son, a pesar de que la compra es del Ministerio de Defensa, dice que son para aviones Airbus de uso civil. Y aquí yo estoy un poco confundido porque si se trata de aviones de uso civil, ¿por qué habla de ello y por qué los compra el Ministerio de Defensa? Y también, más allá de ese comunicado, hemos sabido que también dentro de ese mismo paquete de las piezas o componentes que necesita el Airbus y que solamente le puede vender Israel, también hay componentes para los drones y no se habla de los drones para hacer fotografías, sino drones que utiliza el Ministerio de Defensa. Y otra vez sale la ministra diciendo de que todo es para uso civil. Es decir, que sorprendentemente en España, pues el Ministerio de Defensa no aborda nunca problemas militares y siempre todas sus inversiones y situaciones se refieren al uso civil. Esto es algo que ya ha tenido algún problema con la Unión Europea cuando le ha pedido que destinase el 5% de su presupuesto a la defensa y han llevado adelante un plan en el cual pues se fortalecen los presupuestos, pero ninguno en el tramo que se refiere a la defensa real, sino a cuestiones que no tienen que ver como el medio ambiente, ¿no? Así que bueno, nuevamente una marcha atrás del gobierno español en la realidad en contra de sus propias declaraciones. Parece que hay, como diría el Eclesiastés en la Biblia, hay un tiempo para decir una cosa y hay un tiempo para decir la contraria. Muchas gracias y hasta mañana con las noticias en Radio Sefarad.